Buenas tardes, mi nombre es Antonio Soberanis Castro, estudio la carrera de Ingeniería Industrial de quinto semestre, Grupo Z. La materia es Control Estadístico de la Calidad. El maestro es Miguel Ángel García Cano. Unidad 1 y la tarea es 1. El tema es herramientas estadísticas. Bueno, para meternos al tema, debemos de saber el concepto de herramientas estadísticas. Es una denominación dada a un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad. También pueden ser utilizadas para resolver la gran mayoría de las cuestiones relacionadas con la calidad. Tenemos las hojas de verificación. También se conocen como hojas de control. Se pueden utilizar como listas de comprobación a la hora de recoger los datos. Las hojas de verificación se utilizan para organizar los hechos de manera que se facilite la recopilación de un conjunto de datos útiles sobre posibles problemas de calidad. Aquí tenemos una hoja de datos en donde nos pide quién fue el recolector de los datos, la fecha, el turno, el producto, pues el número de lote y pues cuántas inspecciones fueron. Tenemos de este lado lo que es el producto. Tenemos la frecuencia de 30, de 30 tomas, en donde tenemos límites superiores y límites inferiores. Aquí lo que se está tomando es el espesor del film del rollo Kodak. Tenemos también lo que es el diagrama de Pareto. Los diagramas de Pareto son una forma particular de un diagrama de barras verticales y se utilizan para identificar las pocas fuentes claves responsables de la mayor parte de los efectos de los problemas. Las categorías que se muestran en el eje horizontal representan una distribución probabilística válida que cubre el 100% de las observaciones posibles. Pues aquí tenemos un diagrama de Pareto en donde se está midiendo las causas no disponibilidad con porcentaje de frecuencia acumulado y la frecuencia absoluta, en donde tenemos los materiales, los medios, la mano de obra y los métodos, el medio ambiente y pues varios. El diagrama de Pareto también se le puede agregar una línea en donde nos marque específicamente a los números, que va del 0 al 100. Tenemos el diagrama de causa y efecto. Se identifican muchas causas posibles de un efecto o problema clasificado las ideas en categorías útiles. El enunciado del problema colocado en la cabeza de la espina, en la espina de pescado, se utiliza utilizando un punto de partida para trazar el origen del problema hacia su causa raíz. Típicamente el enunciado describe el problema como una brecha que se debe cerrar o como un objeto que se debe lograr. El mecanismo para encontrar las causas consiste en considerar el problema y preguntar por qué, hasta que se llegue a identificar la causa raíz o hasta que se haya agotado las opciones razonables en cada diagrama de espina de pescado. Pues aquí tenemos lo que fueron las causas principales, la subcausa, el hombre, puede haber sido el hombre, la máquina o el entorno en donde se está trabajando o manufacturando un producto. Tenemos los materiales y el método de que se manufactura o la medida y medida, pues nos da como resultado pues el problema que viene siendo el efecto.
El histograma. El histograma son una forma especial de diagrama de barras y se utilizan para describir la tendencia central, dispersión o forma de una distribución estadística, a diferencia del diagrama de control. El histograma no tiene en cuenta la influencia del tiempo en la variación existente de la distribución. Tenemos el histograma de edades. Del lado izquierdo tenemos la frecuencia absoluta, que las edades nos lleva de 0 a 80, y la frecuencia absoluta nos va de 0.0 a 17.5, en donde nos muestra unas barras de color azul que nos indica pues que son las frecuencias acorde a las edades. Diagrama de dispersión. Representan pares ordenados X y a menudo se les denomina diagramas de correlación, ya que pretenden explicar un cambio en la variable dependiente y en relación con un cambio observado en la variable independiente de X. La dirección de la correlación puede ser proporcional, correlación positiva, inversa, correlación negativa, o bien puede no darse un patrón de correlación cero. En caso de que se pueda establecer una correlación, se puede calcular una línea de regresión utilizada para estimar cómo un cambio de la variable independiente subirá el valor de la variable dependiente. Aquí tenemos un diagrama de dispersión del número de errores según la cantidad de tinta. En la parte inferior tenemos los litros de tinta de 0,25 hasta 0,75 y los números de errores que se están estudiando. Como pueden observar en la gráfica de dispersión, tenemos los puntos dispersos en toda la gráfica, que nos da de 5 a 30, ¿no?, de los números de errores. Estratificación. La estratificación es una técnica utilizada en la combinación con otras herramientas de análisis de datos. Cuando se ha agrupado los datos de una variedad de fuentes o categorías, el significado de los mismos puede ser imposible de ver. Una técnica los separa para que los patrones se puedan ver. Pues aquí tenemos una gráfica de estratificación de las cervezas con alcohol y cervezas sin alcohol. Lo que se está logrando aquí es medir el grado de satisfacción de las cervezas, una sin alcohol y la otra con alcohol. En la parte inferior tenemos lo que son las temperaturas, que nos lleva a 0,5 hasta 4. Y el grado de satisfacción que nos da de 4,0 a 9,3. A lo que se alcanza a distinguir en la gráfica nos muestra que el grado de satisfacción en las cervezas sin alcohol es el nivel más alto de 8,0. Nos, nos muestra que pues las personas prefieren más la cerveza sin alcohol a que con alcohol. Yo en lo personal elegiría la cerveza con alcohol. Habilidad y capacidad del proceso. Al plantear los aspectos de la calidad de la manufactura, es sumamente importante asegurarse de antemano de que el proceso será capaz de mantener las tolerancias
En las décadas recientes han surgido un concepto de capacidad de proceso o habilidad de proceso que proporciona una predicción cuantitativa de que han adecuado en un proceso. La habilidad del proceso es la variación medida inherente del producto que se obtiene en el proceso. Pues aquí tenemos un intervalo de tolerancias a, y la capacidad que es igual al límite superior de la especificación menos el límite de inferior de la especificación. Aquí ya lo observamos siendo que UCL pues es el límite superior de la especificación y el LSD es LSL es el límite inferior de la especificación, en donde nos muestra una gráfica que nos lleva del límite superior al límite inferior. Como normalmente una aplicación práctica, la desviación es desconocida, el índice de la capacidad se estima a partir de la estimación de desviación empleando para ello la desviación estándar muestrial S y por el rango R, estimado que R entre 2 es igual al muestrial, donde 2 y C4 son los constantes, los resultados posibles de CP. Se dice que el proceso es capaz, pues prácticamente todos los artículos que produzcan tratando de dentro de las tolerancias requeridas. Habrá que vigilar muy de cerca el proceso, pues cualquier pequeño desajuste provocará que los artículos no sean aceptables. Se dice que el proceso no es capaz. También se puede calcular los índices de capacidad para especificaciones inilaterales. Solo especificación superior y solo es especificación inferior. Aquí tengo cómo realizar una hoja de verificación. No hay una forma definida para hacer una hoja de verificación. Esto va a depender la situación a analizar, por lo cual cada quien es responsable de diseñar su propia hoja. Sin embargo, sí que hay unos alineamientos que hay que tener en cuenta para lograr nuestra hoja de verificación. Aquí veamos cuáles son. El paso 1, establecer el contexto sobre el cual vamos a medir los datos. Básicamente, lo que hacemos aquí es planear. Una de las mejores herramientas para ayudarnos es el 5W más 2H. El qué, el por qué, el cuándo, el dónde, el quién, el cómo y el cuánto. En el paso 2 vamos a crear el formato de la hoja, el cual estará diseñado de acuerdo a las 5W más 2H del paso anterior. El paso 3 es recolectar los datos. Es importante que los datos se recolecten como se definió en el cómo y en el cuándo y en el dónde del paso 1. Aseguramos la pertinencia de los datos recolectados. Aquí, ¿cómo hacer el diagrama de Pareto? Pues primero determinar la situación del problema. ¿Hay un problema? ¿Cuál es? El 2, determinar los problemas, causas o categorías, el entorno de la situación problemática, incluyendo el periodo de tiempo. 3, recolectar los datos. Hay una situación problemática presentándose y tiene las posibilidades causas que lo generan. Pues entonces comienza a recolectar los datos. Estos dependerán de la naturaleza del problema. Por ejemplo, un número de defectos analizados averias de un producto. Cuando
Costo del desperdicio de acuerdo al tipo del desperdicio, kilogramos de carga del tipo de producto. Recuerda que las unidades deben de ser las mismas, nada de mezclar peras con manzanas. Recuerda que también el periodo de tiempo es el mismo para todos. Si vas a recolectar los datos pertenecientes en un trimestre, deben de ser igual para todas las causas. En el cuarto paso, ordena de mayor a menor. Ordenamos de mayor a menor las causas con base a los datos que se recolectaron a su medida. Si es el número de veces que se representa un evento, será por cantidad y es por el costo de desperdicios según el tipo de producto. Será una unidad monetaria, por ejemplo. 5. Realiza los cálculos. A partir de estos datos ordenados, calculamos el acumulado, el porcentaje y el porcentaje acumulado. En el ejemplo, hay muestras detalladas de cómo hacerlo. 6. Se grafica las causas. El eje X lo destinamos a colocar las causas. En este caso vamos a usar el eje Y izquierdo y el eje Y derecho. El izquierdo es para la frecuencia de las causas. Lo usamos para dibujarlas en las barras verticales. 7. Graficamos la curva acumulada. El eje Y derecho para el porcentaje acumulado, por lo tanto, va desde 0 hasta 100%. Lo usamos para dibujar la curva acumulada. Y 8, pues analizar el diagrama. ¿Cómo hacer diagrama de causa y efecto? Primero es definir y escribir el problema, situación o evento que se desea analizar. Se escribe y luego se dibuja en una caja alrededor de él, que es la cabeza de pescado. Recuerda redactar el problema en términos de efecto que se presenta la situación de análisis. Hecho esto, traza una recta y la espina central por lado izquierdo de la ceja del texto. 2. Haz una lluvia de ideas de las causas probables de lo escrito de la cabeza del diagrama. Cuando una de las causas detectadas será una espina mayor derivada de la espina central, la recta que trazaste en el paso 1. Considera usar una de las causas genéricas, 6M, 8S y 8PS, o uno de los métodos de elaboración de diagrama de Ishikawa antes de escritos, según la naturaleza del problema. Paso 3. Analiza el problema desde cada una de las espinas mayores. Por ejemplo, si elegiste las 8 P's del mercadeo para hacer tu espina de pescado, estás analizando la P de precio. Asegúrate que en cuanto a los precios, porque se presenta y menciona el problema. Traza una línea desde la espina mayor y coloca la respuesta. Este es el segundo nivel de causa. Analiza el problema desde el segundo nivel de causa. Ahora te va a tomar la respuesta de la interrogante anterior y vas a hacer el mismo procedimiento con respecto al problema central. Traza una línea desde el segundo nivel de causas y coloca la respuesta. Este es el tercer nivel de las causas con respecto a la P de precio. Continúa profundizando en las causas según sean necesarias. Profundiza en las causas tanto como te lo permite el problema. Completa las otras causas probables. Lo que expliqué en el paso 2 y 3 y 4 fue hecho solo para la causa mayor. Y en el paso 2 verás que hablamos de la P de precio. Realiza el mismo procedimiento según tantas
causas mayores hayas identificado, siguiendo el ejemplo del paso 2. Lo haríamos para las otras 7 P's. Si el grupo se queda sin ideas, centra la atención en aquellas espinas donde las ideas son pocas. Finalizado el diagrama, analiza las causas obtenidas y determina en las cuales se va a actuar. De seguro es un gran abanico de causas. Por votación o consenso definitivos, determinamos las causas principales y cuál vamos a invertir. Aquí consideramos los factores como el número de veces que se presenta la causa, el impacto sobre el problema central, el costo, el tiempo y el esfuerzo que se requerirá para su solución. Considera hacer un análisis frente al público más amplio, por ejemplo, gerencia, inversionistas, patrocinadores y productores. ¿Cómo hacer un histograma? Paso 1. ¿Cuáles son los datos que se van a analizar? ¿Tienes? Si es así, perfecto. Vamos al paso 2. Si no, procedamos a capturar los datos del fenómeno que se desea analizar. Paso 2. Cuando hablamos de clases o intervalos, nos referimos a las barras verticales que tendrán nuestro histograma. Normalmente se dice que un histograma debe tener barras del mismo ancho, cual no es necesariamente cierto, dependiendo de la situación que se analice. Es más conveniente utilizar intervalos de diferente ancho. El paso 3. Existen diversas formas para definir cuántas clases considerar. El paso 4. Determina la, la amplitud clase del ancho de intervalo. Se define con la letra H. Para ello, divide el rango entre el número de clases definido en el paso 3. Si obtienes un número decimal, redondéalo al entero más. ¿Por qué? Porque es la información, debe ser fácil de interpretar. El paso 5. Se definen las clases. Ya que tenemos el número de intervalos de clases a considerar y su amplitud, con esto ya se puede establecer cada clase. El paso 6. Se van a tabular los datos con base a los intervalos de clase definidos. En otras palabras, agrupa los datos según su pertenencia en cada clase. Esto le dará la frecuencia en cada clase. Paso 7. Construye el histograma. En el eje X ubica los intervalos de clase y en el eje Y ubica la frecuencia. ¿Cómo hacer un diagrama de dispersión? En el paso 1 es determinar cuál es la situación. Si no entendemos qué es lo que está ocurriendo, no podremos establecer las variantes a estudiar. El paso 2. Determina las variantes a estudiar. Si ya determinaste las variantes a estudiar, es porque crees que ya puede existir una relación entre ellas que te permita caracterizar la situación. El paso 3. Se recolecta los datos de las variantes. Si ya lo tienes, perfecto. Si no, no. Definimos un periodo de tiempo para conseguir los datos de las variantes antes definidas. Recuerda que los datos de las dos variantes deben estar dados por el mismo periodo de tiempo. El paso 4. Ubicar los valores en el eje respectivo. Por lo general, la variante independiente es aquella que no está influenciada por la otra y se ubica en el eje X. La variante dependiente es la que se va afectada por la otra variante que se ubica en el eje Y. Así pues, procedamos a ubicar los valores en el plano cartesiano de acuerdo a su variante X y Y. El paso 5. Se determina el coeficiente de correlación y el coeficiente de correlación debe verse reflejado en la forma que toma un gráfico de dispersión. El coeficiente de la variancia y multiplicación de la desviación típica de las variantes. Se puede utilizar Excel para lograr calcularlo de manera muy simple. En el paso 6 se analizan con base a los coeficientes
y el gráfico. Se define cuál es la relación de dos variantes y se toman las decisiones pertinentes. ¿Cómo hacer una estratificación? Definir el problema, caracterizar y analizar, evaluar la situación mediante la representación de datos relacionados con el problema, seleccionar los factores, medir la retribución que tiene el factor de magnitud del problema. Se mantiene en representación gráfica el diagrama de barras, un histograma de Pareto o el diagrama de dispersión. Se debe encontrar la tolerancia que existe entre las causas. Comprobar las diferentes causas para observar la existencia de diferentes significados entre cada una de ellas. Si hay diferencia, la clasificación que hemos realizado es útil y adecuada. Si no, no hay. Seguiremos reagrupar y clasificar los datos con otro criterio. En el caso que exista una causa mayor, se puede seguir analizando, obtener más conclusiones que acaten el problema. Se deben estratificar hasta que podamos obtener las conclusiones de proceso que estamos analizando. En base a las conclusiones obtenidas, buscar un plan de acciones correctivas para solucionar. Habilidad y capacidad de proceso. Aquí hay 7 objetivos. Predecir que el grado de proceso cumpla las especificaciones. Apoyar el diseño de producto o procesos en sus modificaciones. Especificar requerimientos de desempeño para el equipo nuevo. Seleccionar proveedores, reducir la variabilidad en los procesos de manufactura, planear la secuencia de producción cuando hay un efecto interactivo de los procesos en las tolerancias.